Hola, Dios les bendiga. Oliva Polanco por aquí nuevamente para compartir la palabra de Dios con ustedes. Eh, Nuestras cortas reflexiones ya de costumbre. Es un placer para mí estar con ustedes. Deseo que ustedes estén bien, que Dios les bendiga. Y al principio de estas reflexiones quiero pedirle al Señor que esté guiando y dirigiendo todo, que esté hablando a través de mí, que soy un ser humano imperfecto y pecador, y que sea Él que hable hoy a través de mí y que permita que estas palabras sean de edificación a las personas que ya de antemano Él sabe que necesita una palabra de aliento, una palabra de guía, una palabra de vida. Y no es más que compartir su palabra porque Él es lo importante. Entonces vamos a hablar hoy de un tema que que es básicamente de guía para vivir nuestra vida cristiana. Vamos a hablar hoy de cómo debe de hablar un cristiano, cuál debe de ser la manera de hablar de un cristiano, la manera apropiada, la manera correcta, la manera que su hablar muestre que en él reina Cristo, en su mente y en su corazón reinan y viven Cristo. Dice que la Biblia contiene numerosos versículos que ofrecen sobre la manera de hablar de un cristiano. En esencia enfatiza la importancia de hablar con amor, con la intención de edificar y bendecir y con la intención de y que el objetivo es evitar las palabras, no solo evitar las palabras dañinas, sino también cultivar un lenguaje positivo y constructivo y un lenguaje que, como les dije, muestre a Cristo y alabe y glorifique el nombre de Cristo y que otros puedan ver que Cristo vive y reina en nosotros en todas las áreas de nuestras vidas. Los versículos para esta meditación sobre cómo debe de hablar un cristiano. Tenemos Efesios 4:29 que dice, no salga de nuestra boca ninguna palabra mala, sino solo lo que sea bueno para la edificación, según la necesidad, para que imparta gracia a los que escuchen. Este versículo enfatiza la importancia de hablar con la intención de edificar y dar gracia a los demás. También Colosenses 4:6 nos dice que vuestro hablar sea siempre agradable, sazonado con sal, para que sepáis cómo responder cada uno. Aquí se destaca la importancia de la amabilidad y la sabiduría en la forma de hablar, permitiendo respuestas apropiadas y edificantes. También tenemos a Proverbios 16:23 que dice, el corazón del sabio da sabiduría a su boca y agrega instrucción a sus labios. Este versículo sugiere que la sabiduría y la experiencia influyen en la forma en que hablamos, permitiéndonos transmitir conocimiento y edificación. Como dije al principio, nuestro hablar debe de bendecir y mostrar el conocimiento. ¿Pero qué conocimiento? ¿Conocimiento secular? No. El conocimiento de Cristo, de su palabra y de una vida sometida a Él y de una vida que, que refleje a Cristo. Dice Mateo 12, del 34 al 35, de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Este versículo enfatiza que nuestras palabras reflejan lo que hay en nuestro corazón y que seremos responsables de lo que decimos. De la abundancia del corazón habla la boca. Este versículo lo enfatiza, que nuestras palabras no son más que reflejo de lo que tenemos en nuestros corazones, ya sea bueno, ya sea malo, ya sea secular, ya sea eh, la Biblia, la palabra de Dios, la instrucción que debemos demostrar como cristianos. Filipenses 2:14 dice, hace todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Este versículo promueve una actitud de paciencia y de evitar la crítica negativa. Otro fruto que debe de reflejar un cristiano, la paciencia. Debemos demostrar paciencia cuando hablamos, en la manera que hablamos, en el modo, en la forma. Debemos demostrar paciencia
y debemos evitar la crítica negativa, porque Cristo nos dio ejemplo de eso. Cristo nos enseñó a solo hablar cuando vayamos a edificar. Y como yo digo muchas veces, si no edifica, no lo digas, porque ese es el móvil del cristiano, edificar. Y si no va a edificar, no vale la pena ni siquiera decirlo. Dice que el poder de las palabras. La Biblia enfatiza que las palabras tienen poder para edificar o destruir. Eso es mentira, que las palabras se las lleva el viento. Tus palabras o levantan o derrumban, o construyen o destruyen, o animan o desaniman, o dan vida o dan muerte. Entonces debemos de cuidarnos de cómo hablamos, de lo que hablamos, de cómo le hablamos a las personas. El fruto del Espíritu. Dice que un cristiano debe hablar con el fruto del Espíritu, que incluye amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. O sea, lo que nos dice aquí es que cuando vayamos a hablar, a expresarnos, recordemos de usar los frutos del Espíritu y impregnar en nuestro hablar en cada instante, en cada momento, a cada día de nuestras vidas, los frutos del Espíritu. Hablar con paz, con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con bondad, con fe, con mansedumbre y con templanza. Que nuestro hablar muestre los frutos del Espíritu Santo. La importancia de la verdad al hablar. Dice que la Biblia nos anima a hablar con verdad. O sea, que tú cuides como cristiano, que cuando tú hables, tú estés diciendo la verdad, que tú no estés exagerando, porque exagerar es una manera de no hablar la verdad, que tú no estés sobredimensionando las cosas, que tú no estés quitando ni poniendo, porque cuando quitamos y ponemos, mentimos. Una media verdad es una mentira completa. Entonces, que cuidemos eso al hablar. Dice también que en resumen la Biblia insta a los cristianos a hablar con sabiduría, amor, verdad, con la intención de edificar y bendecir a los demás. Debemos evitar palabras dañinas y cultivar un lenguaje positivo, constructivo, que refleje nuestro carácter cristiano. Seguimos diciendo, nuestro hablar debe de ser un reflejo de nuestra vida, de intimidad con Dios, de lo que hay de nosotros, de la Biblia en nosotros, de su palabra, del trabajo que Cristo ha hecho en nosotros. Por eso es que debemos de cuidar de andar en intimidad con Dios y de que Dios trabaje en todas las áreas de nuestras vidas, para que todas las áreas de nuestras vidas puedan reflejar ¿a quién? A Cristo, mostrar a Cristo en todas las áreas de nuestras vidas. Y el hablar no es una excepción. Dice Santiago 4, el 11 al 17. Hermanos, no hablen mal a los demás. El que habla mal al otro o critica es como si estuviera criticando a la ley de Dios. ¿Escucharon? Cada persona tiene la imagen de Cristo en su vida. Y si usted critica y habla mal de una persona, está hablando mal de la ley de Dios. Hablando mal de ella. Lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios y no criticarla. Cuando hablamos mal de otro, hablamos mal de la ley de Dios. Si criticamos a otros, estamos criticando la ley de Dios. Entonces, como yo digo, el juez, el que cambia las mentes y los corazones, ¿quién es? El Señor. Entonces, eso es trabajo del Señor. Cuidémonos de no usurpar la función de Dios en ser juez, en cambiar y transformar, que nosotros no tenemos ese poder. Y dejárselo ¿a quién? A Dios, que es el que tiene el poder y es quien tiene la facultad para hacerlo. Entonces hoy hemos hablado de cómo debe de hablar un cristiano, de la manera correcta de hablar de un cristiano. Tuvimos los versículos que nos muestran cómo hablar, que debemos de hablar el poder de las palabras, que las palabras o matan o vivifican, que construyen o destruyen. El fruto del Espíritu, debemos impregnar los frutos del Espíritu en la palabra, y que debemos de hablar con verdad, sin exagerar, sin quitar, sin poner, porque una media verdad es una mentira completa. Entonces debemos de cuidar de que nuestra vida diaria, nuestro vivir, como estas reflexiones se llaman, cómo se ve en la vida diaria la palabra,
Entonces, en la vida diaria debe de verse en nuestro hablar que hablamos con paz, con amor, con paciencia, con mansedumbre, con templanza, que en cada hablar, en cada manera de hablar, en cómo nos expresamos, debemos mostrar el carácter de Cristo, que debemos mostrar que Cristo vive en nosotros y que Él dirige cada área de nuestras vidas. Mostrar a Cristo con nuestro hablar bíblicamente, hablar con mansedumbre, hablar con templanza, hablar con respeto a los demás, recordándonos que si murmuramos a los demás, eso viola la ley de Dios, que no debemos de violar la ley de Dios en eso. Entonces, al final de esta reflexión, recordemos que debemos glorificar a Cristo en nuestro hablar, mostrar a Cristo en nuestro hablar y que nuestro hablar debe de hablar de Cristo. Y fue un placer compartirles estas reflexiones de hoy. Les recuerdo que estas reflexiones están en YouTube a nombre de Oliva Polanco. Y deseo mucho que el Señor les bendiga de una manera especial y sobrenatural. Y que el Señor esté en sus familias y en sus vidas. Y que sea cambiando, transformando y llenando sus vidas de su amor, de su gracia, de su paz, pero sobre todo de sus frutos. Un abrazo. Dios les bendiga.